Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la jornada. Nos acompaña hoy y me alegra un honor poder presentar a Joaquín Pérez de Rey, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que, como sabéis, es conocido en el ámbito sobre todo del derecho del trabajo, sobre todo en el mundo doctrinal, es muy conocido. Tiene muchos libros, artículos, pero sobre todo por el día de hoy quisiera destacar dos artículos que yo me he leído que son muy interesantes, precisamente sobre el derecho de huelga, que es uno que es el enfrentamiento entre la huelga y el derecho del trabajo, que se publicó en el 2006, me parece, si no me equivoco, que fue interesante porque comentaba una sentencia constitucional que en aquel momento tuvo mucha repercusión. Y también hay otro artículo que también recomiendo, que es el esquirolaje tecnológico, que también es un elemento de la huelga, también muy importante a tener en cuenta, que se han hecho también varios estudios y hay una sentencia también de constitucional respecto al partido de fútbol, que si se podía o no se podía entender, que aquello de esquirolaje, que fue también muy comentado, pero creo que es un elemento del derecho de huelga que dará que hablar también en los próximos años, porque la tecnología, lógicamente, afecta también al derecho de huelga. Por tanto, yo creo que hoy el título de la jornada, ¿no?, el Dret de Vaga Avui, yo creo que es un título muy acertado, porque ha también estado comentando que el derecho de huelga es verdad que se reconoce en la Constitución como un derecho fundamental para trabajadores y trabajadoras. Últimamente se está como devaluando este concepto y todo el mundo se apropia del derecho de huelga, es decir, todo es huelga, no todo es huelga. Y este éxito de, a lo mejor, de tanto decir huelga, quizá está desdibujando el concepto de lo que realmente se tiene que entender por huelga, y si ese manir tanto, digamos, el concepto, al final estamos perdiendo el sentido de lo que se debe entender por huelga. Pero yo creo que es un tema muy acertado. Yo creo que además es un ponente también muy acertado para hablar precisamente del derecho de huelga. Yo, sin más, doy la palabra. ¿Hablas tú? No, yo no. Modero el debate. Luego modero. Vale, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a Jonathan por su amable presentación. Los problemas de las presentaciones amables siempre son los mismos, que es que luego viene el fraude inmediatamente y dice, joder, menuda presentación para este resultado. Además, hoy, curiosamente, tengo muchas posibilidades de acabar defraudando una vez más al auditorio, porque tengo que explicar que desde ayer mi vida es verdaderamente rocambolesca. Ya todo se hacía presagiar mal cuando le dije a Jordi Ribó a través de las redes sociales a ver si podemos vernos mañana contentos con un buen resultado del Barcelona, cosa que no fue. Ya saben que yo tengo un hijo que es un auténtico fan del Barcelona y entonces pues con la tristeza del empate, lo que pasó el otro día, tal. Bueno, esto ya incitaba a que la cosa fuera de mala manera, pero además yo traía una fantástica presentación, donde había encontrado además dos fotos preciosas, una de un rompehuelgas, esa famosa foto que en una fábrica de Ford varios trabajadores le apalean cuando va a intentar entrar a trabajar y que ganó en los años 40 el premio Pulitzer, es preciosa. Bueno, digamos ahora no incitemos a la violencia, pero así es la solidaridad entre la clase obrera. Y entonces, bueno, pues todo esto, gracias a uno de los hombres más millonarios de la Tierra, pues cuando el tren ha llegado, pues yo he dado a guardar y ha desaparecido todo. Y se me han quedado solo 2 diapositivas, que es la última modificación que hice ayer a las 18:46, antes del partido, minutos antes del partido. Con lo cual, en definitiva, esto solo me lleva a poder fiarme mínimamente de mi memoria, de lo que iba haciendo en el tren, e intentar superar todos estos problemas sin la ayuda audiovisual, porque ya sabéis que la ayuda audiovisual está muy bien, yo siempre pongo fotos, porque aquella parte del auditorio que quiere directamente dormir, pues lo puede hacer, incluso haciendo que hace algo, mirando esas fotos y con eso dormitando. Esta vez eso no será posible, pero bueno, así que intentaremos resolver todos estos problemas. Permitidme que empiece, estoy rodeado de muchísimos amigos y haciéndolo con un agradecimiento a Rosa, que es siempre una persona que comete el error de confiar en mí para este tipo de actos, pero bueno, yo creo que vengo con cierta frecuencia a Barcelona y
es siempre un placer inmenso estar aquí donde me encuentro realmente bien. Incluso hoy a ver si puedo llevarme de recuerdo algún cascote para yo también sacarle las clases, ¿no? Estuve en Barcelona, justo en Vía Layetana, y aquí tenéis este adoquín, yo estuve allí, ¿vale? Entonces, bueno, el dret de vaga avui, ¿no? El derecho de huelga hoy es el elemento que me toca hablar. Y la verdad es que es una reflexión bien oportuna hablar sobre el derecho de huelga, precisamente por lo que ha dicho Jonathan. La huelga tiene un éxito impresionante, es una palabra atrayente, es el instrumento de lucha de la clase obrera de la que todo el mundo se quiere apropiar. Efectivamente, lo acabamos de hablar ahora. Los estudiantes hacen huelga, los independentistas hacen huelga, las personas de la asociación de piano de la música hacen huelga, los autónomos hacen huelga, los de Uber hacen huelga, los de las plataformas hacen huelga. Es como si todo el mundo hiciera huelga menos los trabajadores. No sé si habéis visto esto, es una cosa curiosa. Eso quiere decir que tiene un enorme éxito, que el concepto de huelga es ya en sí mismo un éxito. Es situar una medida de participación radical y democrática en el centro de la vida de las personas. Y por eso todo el mundo quiere hacer huelga, porque es una participación fuerte, es dejar de alguna manera atrás ese estado de mero espectador e involucrarte directamente con las historias. Pero claro, a fuerza del éxito, es también lo que decía Jonathan, ese concepto tiene el gran peligro de irse devaluando, porque si todos hacemos huelga, en realidad ninguno la hacemos, ¿no? Y creo que es interesante saber qué es la huelga, empezar por ahí, ¿no? Y la huelga es situarse conscientemente fuera del contrato de trabajo. Es negarle un principio clarísimo, aún no dicho, del neoliberalismo, en realidad. Es decir, nosotros hacemos un ejercicio democrático y nos situamos voluntariamente al margen del contrato. Rompemos con el contrato y lo hacemos además para reivindicar toda una serie de elementos que tienen que ver con la democraticidad real de la sociedad, ¿no? Es decir, por lo tanto, si os fijáis, los trabajadores yo creo que participan de muchas maneras en la construcción de un acervo social, pero una de las maneras más potentes que tienen de participar es precisamente negándose a trabajar, poniendo fin a sus servicios, haciéndole comprender a la sociedad que la clase trabajadora es el engranaje imprescindible para que todo funcione, ¿no? Y por eso el derecho de huelga, precisamente por esta radicalidad democrática, nadie lo comprende bien, o lo comprenden demasiado bien. Yo siempre digo esta historia, pero cuando uno pulula por las facultades de Derecho, la mayoría de los derechos que están en la Constitución, todos son amables, ¿no? Entonces llega ahí un profesor de civil y dice: el derecho al fundar una familia, el derecho al matrimonio, la libertad de expresión, la comunicación, el derecho a una vida digna, la salud. Es decir, todos esos derechos tienen buena prensa, van bien, la gente presume de ellos e inmediatamente se escandaliza cuando hay alguna medida que podría poner en cuestión alguno de esos derechos sacrosantos, ¿no? Sin embargo, cuando en las facultades de Derecho entran estos otros, el de la huelga, el de la libertad sindical, entra el artículo 28, la sonrisa ya a muchos se le quita del rostro. Ya son derechos que, bueno, están ahí, pero no sabemos cómo, no sabemos qué significan. El mismo tipo que puede estar diciéndote la necesidad escrupulosa de garantizar y respetar todos los derechos fundamentales de la Constitución, puede estar en ese mismo momento diciéndote que por qué no has venido a clase, si es que te habías sumado a la huelga o es que no tenías clase, que le informes si te has sumado a una huelga. Es decir, es un derecho que, como veis, ya empieza a generar problemas, porque es un derecho que los juristas no entienden. Es más, se han visto obligados a reconocerle jurídicamente a su pesar, porque la huelga, amigos, no existe en el artículo 28.2 de la Constitución. La huelga existe en
las acciones de cada uno de vosotros a lo largo de toda una vida sindical. Es decir, la huelga precede al derecho. La huelga es un hecho, y además un hecho manifiesto, palpable, que se ve, que se oye, que se huele, que se siente. Y el derecho no ha tenido más remedio que darle un cauce jurídico a algo que el movimiento obrero nunca esperó, que hubiera una ley que le dijera pueden ustedes hacer huelga. Esto es una cosa bastante evidente. Se dice muchas veces, ¿no? Siempre se reclama se hace esa idea de la España pretransición de los años 70, ¿no? Donde el número de huelgas era espectacular y la huelga seguía confinada en el Código Penal. Por lo tanto, quiero decir, no hay una relación entre el ejercicio del derecho de huelga y su reconocimiento jurídico. La huelga surge cuando el movimiento obrero organizado lo decide y si cuenta con los apoyos del derecho, mucho mejor, pero si no cuenta con los apoyos del derecho, pues tampoco va a pasar demasiado. Esa huelga se va a producir con sufrimiento, mayor dolor y menos capacidades de defensa, pero en última instancia ese hecho no necesita que nadie lo reconozca para surgir, ¿no? Y de hecho así es como ha surgido. Bien, ya que hablo de ese periodo de transición, fijaos que la transición en realidad, que es un periodo sobre el que ahora nadie se pone de acuerdo, pero yo creo que de las pocas evidencias que nosotros podríamos tener, y que lanzo también para el debate, es que en esa transición, obviamente, hay mucha transacción con el régimen anterior, pero hay una evidente ruptura. Y nadie puede negar que esa ruptura la provoca precisamente el movimiento obrero organizado. No hay ninguna continuidad entre la regulación laboral del franquismo y la regulación laboral posterior a la Constitución. Y esto donde mejor se ve es precisamente en el derecho de huelga. El reconocimiento del derecho de huelga en un texto normativo de primer grado, la Constitución, y no en cualquier sitio. Entre los derechos fundamentales, entre los superderechos, reconocido además a través de dos vías sobre las que ahora hablamos, no solo como un contenido de la libertad sindical, sin el cual la huelga no podría coexistir, sino que se reconoce expresamente en ese lugar superprivilegiado de la Constitución, al que acceden muy pocos derechos, ¿no? Entre el 14 y el 29, todos esos derechos sobre los que luego se pronuncia el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una clara ruptura de pasar de un sistema prácticamente de huelga delito a un sistema de huelga derecho fundamental. Y si eso no es una ruptura, hay pocas rupturas tan bestias como estas. Pero fijaos, ahí estamos, tan contentos con nuestra huelga en la Constitución, que la tendríamos además por varias vías, insisto. Cuando la Constitución reconoce la libertad sindical, naturalmente está reconociendo el derecho de huelga, porque no podría concebirse libertad sindical sin huelga, ¿no? O sea, si nosotros quitamos al sindicato de uno de sus instrumentos imprescindibles, pues eso no sería un sindicato, sería otra cosa, pero no un sindicato. Alguien que no puede hacer huelga no hace un sindicato. Además, lo reconocemos expresamente en el artículo 28.2. Esto ya sabéis que tradicionalmente en España ha servido para lo que se llama desmonopolizar el derecho de huelga. Es algo no frecuente en Europa, ¿eh? Es decir, aquí el derecho de huelga se reconoce a los sindicatos a través de la libertad sindical, pero se reconoce a otras entidades distintas de las puramente sindicales. Por ejemplo, al famoso doble canal de representación, a los comités, a los delegados de personal. Pues a través de esa vía se le está reconociendo la huelga. A los trabajadores directamente, porque en la medida en que nosotros reconocemos la huelga fuera de la libertad sindical, estamos de alguna manera garantizando que los trabajadores agrupados a través de mecanismos asamblearios o de cualquier otro modo, no sindicales, estrictamente podrían declararse en huelga, y eso no generaría un problema para nuestros derechos. Lo que en otros lenguajes se llama la huelga salvaje, ¿no? La huelga no controlada sindicalmente, pues nosotros la incorporaríamos perfectamente a ese derecho.
Pero fijaos, primera anomalía del derecho clandestino de huelga. ¿Cómo desarrollamos, sin embargo, ese derecho? Eso que está en una Constitución aprobada en 1978, con toda esa parafernaria y esos ritos y escudos que la gobiernan, que por cierto, es curioso, una Constitución que la mayoría de la gente no debe haber leído nunca, porque el otro día cuando le preguntaban en el debate, yo me quedé dormido al final del debate, ya era insoportable, pero que además esto es otra cosa curiosa, o sea, pones un debate que termina a la 1 de la madrugada, sin tener en cuenta que la mayoría de la gente, los trabajadores, a las 6 tienen que irse a trabajar, ¿no? Es decir, esto es una cosa curiosa, pero fijaos que le preguntaban continuamente, pero bueno, ¿cuántas nacionalidades hay en España? Responda, responda. Pues bueno, si uno se lee la Constitución, es que el artículo 2 habla de nacionalidades. Es decir, es que no lo dice nadie, es que lo dice la propia Constitución. Es una cosa curiosa. Entonces, como el surgimiento de un constitucionalismo a tiempo parcial, ¿no? Es decir, yo soy constitucionalista solo a tiempo parcial. O sea, cuando me sacas de la capital del reino, en la Villa de Madrid, ya no, se acabó la jornada, me voy, el resto no quiero saber nada. Oiga, que aquí hay huelga también y libertad sindical y sindicatos y nacionalidad. No, nada de eso. Adiós. Terminó mi jornada, me marcho. Bueno, pues esta idea de este derecho clandestino se ve clarísimamente con el derecho de huelga. Vosotros fijaos, el derecho de huelga está ahí, reconocido en una Constitución de 1978 con el máximo nivel de garantías posibles, el máximo, y sin embargo se desarrolla por un decreto ley de 1977, una anticuaya vergonzosa de la transición política, una norma preconstitucional que reconoció la huelga solo para limitarla. En realidad, estos son como los últimos coletazos de ese férreo facherío español que intentó llegar solo hasta donde el régimen político europeo ya le diera el marchamo de democrático. Y, por tanto, confinó la huelga en una norma en la que está rodeada de problemas, pero rodeada de problemas. Es una norma que solo concibe realmente el derecho de huelga para que se haga en el centro de trabajo. Es algo que no le preocupa, no quiere en ningún caso que las huelgas excedan el este de trabajo. Es una huelga que intenta por todos los medios que sea la clase obrera organizada la que a través de la huelga lleve a cabo reivindicaciones que no sean exclusivamente económicas. Es decir, es una huelga que lo que quiere es que los trabajadores vayan al empresario y le digan: señor empresario, si no nos sube usted el complemento de productividad, nos pondremos en huelga, pero de manera muy ordenada, se lo avisaremos previamente, haremos un preaviso, montaremos un comité de huelga y no llamaremos a nadie a que se sume a esta huelga, porque esta huelga solo nos importa a nosotros. Es decir, solo concibe la huelga en términos económicos, contractuales, no como expresión democrática de la clase obrera. La rodea de requisitos, preavisos, comités de huelga, creación de todo tipo de instancias, deber de negociación. Es decir, por tanto, la confina en un lugar donde la huelga está pues encerrada, ¿no? Es decir, no es capaz de expresarse en los términos de la Constitución. Y no solo eso, establece, no es necesario insistir demasiado sobre esto, un mecanismo que claramente sitúa la huelga como una medida lo más ineficaz posible. Y este es el otro elemento fundamental, porque ese decreto, además de todos esos requisitos procedimentales, contiene dos famosos catálogos: el catálogo de huelgas ilegales y el catálogo de huelgas abusivas. El de huelgas ilegales da miedo leerlo directamente si uno luego no lo pasa por la pulidora del Tribunal Constitucional, pero pensar que ese decreto consideraba ilegales la huelga política, la huelga de solidaridad, la huelga novatoria que quisiera modificar un convenio colectivo, la huelga que se lleve a cabo sin respetar el procedimiento formal. Es decir, convierte la huelga casi en una instancia administrativa, como ir a la delegación del gobierno a que te reconozcan una licencia de caza. En el momento que la
cagues, la huelga es ilegal con las consecuencias gravísimas que de eso se derivan. Pero este es un elemento, ahora lo veremos, más o menos solucionado. Yo creo que este no genera ya muchos problemas. Bueno, genera problemas la huelga ilegal, pero no problemas excesivos, porque eso ha sido fuertemente reinterpretado. Pero pensad que no solo ese decreto hablaba de huelgas ilegales, hablaba también de huelgas abusivas. El concepto de huelga abusiva es en sí mismo un concepto civilista y un tanto repugnante, porque no se puede abusar de la huelga. Claro, la huelga los trabajadores la hacen para sacar el máximo beneficio con el mínimo daño posible. Es decir, una huelga bien planificada es aquella que consigue generar un daño espectacular en la producción empresarial y, sin embargo, permite a los trabajadores pues, tener un descuento salarial mínimo o ninguno incluso. Ese es el ejercicio de la huelga. Bueno, eso siempre lo intentó evitar el Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, invadiendo claramente en la autonomía de las organizaciones sindicales. ¿Quién decide la modalidad de huelga? ¿Quién es el que la decide? Bueno, la modalidad de huelga la decido yo, que soy el sindicato, ¿no? Soy yo el que diré quién va a parar, cómo va a parar, cuándo van a parar, en qué condiciones van a parar. Sin embargo, si os fijáis, ahí hay todo un catálogo de huelgas prohibidas por abusivas. Huelgas rotatorias, huelgas estratégicas, huelgas de reglamento. Todas esas huelgas son abusivas. Es decir, cuando usted pretende hacer una huelga de la manera más eficaz posible, el decreto le dice que no, que tiene que hacerla tal. Fijaos, además es gracioso, porque ya sabéis que siempre se les olvidó una huelga ahí, porque el tío que hizo la redacción simplemente se olvidó. La huelga de la que se olvidó fue la huelga intermitente. Es la única que no metió ahí, y eso llevó al Tribunal Constitucional luego a decir, bueno, la huelga intermitente en principio no es abusiva, pero puede serlo. O sea, que fijaos que esa es otra idea. Es decir, que por tanto, ese decreto estableció toda una serie de elementos sobre la huelga destinados a que la huelga existiera, pero a condición de que no pudiera alzar demasiado la voz. Esta era la clave. La clave era reconocer el derecho, pero reconocerle domesticado. Es decir, oiga, la huelga vale para resolver los problemas en las empresas, el plus tal, y además hay que hacerla de manera fiel, es decir, en lo que ese decreto llama la equivalencia de los sacrificios mutuos. Es decir, los sacrificios deben ser mutuos entre los empresarios y los trabajadores, que es una construcción del Tribunal Constitucional, pero fijaos que es enloquecida. Pero ¿cómo que los sacrificios mutuos? ¿Pero cómo esta igualdad de armas? ¿Pero cree usted realmente que la posición socioeconómica de los trabajadores y de las empresas es la misma para que tengan que respetarse? Es decir, la huelga como un esgrima entre caballeros, ¿no? ¡Tuché! ¡Ah, amigo, muy bien! Tal, tenemos todo perfecto, pero no nos excedamos, no te voy a triturar más allá de lo necesario. Bueno, pues eso es una anomalía impresionante. Una anomalía impresionante, pero lanzo ideas para el debate. Esa anomalía nadie la saca al debate público. Es decir, no me los he leído todos, pero ¿quién habla de huelga en los programas políticos que van a salir ahora? Bueno, creo que a los únicos que he oído hablar de huelga, y creo que fue en la anterior campaña, pero lo dirán ahora también dentro de poco, fue a Vox, que dijo, no, hay que prohibir las huelgas, hay que acabar tal, hay que gasear a los trabajadores. Pero si os fijáis, una anomalía de esta característica, que me corrija Jonathan, pero yo creo que de todos los derechos constitucionales, el único que no tiene desarrollo democrático, el único, es el derecho de huelga. La libertad sindical tenemos la LOL, tenemos hasta la protección de datos desarrollada, la vida, la intimidad, el derecho a la comunicación. El único derecho que no ha tenido desarrollo postconstitucional es el de huelga. Y esto ya en sí mismo es una cosa bien llamativa. Los más viejos del lugar, bueno, no necesariamente los más viejos, recordaréis que esto estuvo a punto de resolverse en 1993. En 1993, por vez primera, se elaboró un proyecto de ley orgánica de huelga que contó con el respaldo de las organizaciones sindicales más representativas, de comisiones y UGT,
y que era un proyecto francamente magnífico, tan bueno que todavía hoy se usa como referente regulativo, es decir, se usa como un instrumento respetuoso con el derecho de huelga y que establecía mecanismos, sobre todo, muy oportunos de garantizar los servicios esenciales, que ahora diré también algo sobre eso. ¿Qué pasó aquella vez? Bueno, pues pasó esa cosa impresionante. Cuando el proyecto iba a ser aprobado, Felipe González convocó elecciones. O sea, y disolvió el Parlamento y el proyecto caducó. Y nadie nunca entendió por nada. Pero bueno, si esto ya estaba acordado y tal. Y entonces, pues claro, pues precisamente. Antes no sé, ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? Siempre dice no, los poderes económicos, no, las élites. Antes no se decía las élites, pero bueno, más o menos no sabemos si alguien llamó y dice, oye, mira, convoca ya elecciones porque con ese proyecto de ley de huelga España entera será republicana, España mañana será republicana. Una cosa impresionante, pero si os fijáis, esa anomalía sigue sin resolverse con este único intento de 1993 y nosotros para ir a la huelga, para saber, es decir, para decirle a un sindicalista, bueno, ¿yo dónde me fijo en todo esto? Pues le tienes que decir, pues mira, tú tienes que ir a un Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo que en buena parte está derogado, que es de 1977, y ver ahí todo lo que contiene de la regulación de huelga. Pero además, no te lo tomes al pie de la letra, porque la mitad de las cosas que dice el Real Decreto Ley sobre huelga están declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, de manera que tienes que coger el decreto y tener al lado una sentencia, sobre todo, que es la sentencia 11.1981 del Tribunal Constitucional, y ir leyéndola. Está prohibido hacer huelga política. Y te dice el Constitucional, bueno, pero huelga política no es una huelga contra el Parlamento por una reforma laboral, ¿eh? Huelga política sería una huelga subversiva, revolucionaria, pero no tiene nada que ver con que los trabajadores hagan huelgas generales en defensa de sus intereses. Vas a ir al Real Decreto y te va a decir, está prohibida la huelga de solidaridad. Y el Tribunal Constitucional te va a decir a reconocido, bueno, la huelga de solidaridad que no tenga ningún contacto unos trabajadores con otros. Es decir, pero si hay alguna repercusión entre estos grupos de trabajadores que se ponen en huelga solidaria, esa huelga está permitida. Te va a decir, está prohibida la huelga durante el convenio colectivo. Y al Constitucional, a renglón seguido, te va a decir, oiga, contra el convenio colectivo no, porque si de lo que se trata es de poner en duda una determinada interpretación del convenio colectivo o su incumplimiento, usted puede hacer huelga, faltaría más. Es decir, el Tribunal Constitucional le va a dar la vuelta a todos esos elementos y va a hacer una cosa que era antes muy franquista, pero al elemento democrático, depurar el decreto de sus adherencias más autoritarias. Y efectivamente lo hace. Pensad que durante algún tiempo el Tribunal Constitucional tenía una buena hoja de servicios. Eran unos señores conocidos y tal, respetados por la gran mayoría de la población y que creían que los derechos de los trabajadores pues eran constitucionales y que ellos no estaban allí solo para despedir a gente enferma y cosas por el estilo, sino que estaban para respetar toda esta serie de equilibrios de derecho. Ahora ya sabéis, y ahora veremos que en la huelga esto tiene connotaciones bastante significativas, el Tribunal Constitucional ha entrado en una deriva piraña, en una invasión zombie, ¿no? En una especie de invasión zombie donde tiene algunos problemas, algunos de ellos se han manifestado últimamente. Por lo tanto, este es el primer elemento que me gustaría a mí poner de manifiesto sobre el derecho de huelga, la historia de que es una anomalía regulativa. En esta presentación bonita que yo traía como una foto del muro de Juego de Tronos y era el único que estaba al otro lado del muro y que todavía no le habían dejado entrar. Pero es que ni los cuervos se preocupaban porque estaba ahí sesteando y tal. Pero esto tenemos que pensarlo. ¿Realmente es una prioridad regular en términos democráticos el derecho de huelga? ¿Habría capacidad sindical de hacer esto? ¿Nos interesaría poner esto en el debate político? ¿O mejor nos quedamos como estamos, con esta bazofia regulativa, pero que conocemos, nos bandeamos más o menos bien y de alguna manera seguimos fieles a esa idea de que mejor ley de huelga es la que no existe?
Y yo no lo sé, esto me gustaría debatirlo con vosotros, pero fijaos que el decreto nos genera algunos problemas. Uno son de las huelgas abusivas, es decir, esto es el hecho de que tú no puedas seleccionar modalidades de huelga destinadas a garantizar la mayor eficacia posible, hace que tus capacidades de ponerte en huelga en larga duración, por ejemplo, pues sean limitadas. Es decir, más en países que no hemos tenido la tradición de las cajas de resistencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un problema. El segundo problema gravísimo, no sé cómo lo veis, es que esa huelga permite una injerencia gubernativa permanente del gobierno en aquellas huelgas que se declaran en servicios esenciales, con abusos cotidianos, directos, todos los días, a través de servicios mínimos que garantizan la normalidad de los servicios esenciales en los que se decretan y que generan todo un elemento de recursos, de actividad judicial sindical, de alguna manera para evitar que cuando tú declaras una huelga en el metro o una huelga en un hospital, pues el metro funcione no con normalidad, porque si no, no habría huelga, o no funcione de estas características, ¿no? Por lo tanto, esta es la primera historia. Fijaos, segunda característica, anomalía regulativa, y segundo elemento que me gustaría destacar de la huelga. Mientras que del resto de derechos acudimos siempre a los organismos internacionales diciendo aquí tenemos el resguardo de estos derechos si las autoridades nacionales lo violan, fijaos que en la huelga esto hasta también es llamativo, es curiosamente llamativo. Estamos pasando por dos periodos verdaderamente insólitos. El primero es que esa organización que acaba de cumplir 100 años se ha tirado discutiendo los últimos 20 años, o bueno, no tanto, los últimos 10 años, si el derecho de huelga está reconocido por la OIT. Esto es una cosa impresionante. O sea, aquí normalmente la respuesta de todo debería ser una carcajada, porque solo hacerse la pregunta, o sea, ¿usted reconoce el derecho, el convenio fundamental a la libertad sindical y me está diciendo que en el convenio 87 que reconoce la libertad sindical y que se considera una norma fundamental del trabajo no está el derecho de huelga? Bueno, pues los empleadores, los empresarios en la OIT vienen defendiendo que el convenio 87 no conlleva el reconocimiento del derecho de huelga. Lo vienen defendiendo como se defienden las cosas muchas veces desde los sectores empresariales. ¿Para qué vas a buscar argumentos, tío? Si yo estoy aquí sentado con esta corbata y este traje y este peluco y eso ya es suficiente. Eso no está ahí porque lo digo yo. Y se acabó, ¿no? Entonces los argumentos son todos inútiles, pero generan un problema en los mecanismos de control de la OIT porque hay siempre este alejamiento de considerar si la huelga... No, ya sabéis que el convenio 87 efectivamente no habla expresamente de la huelga, pero insisto, no hay nadie que pueda concebir el derecho de libertad sindical si los sujetos de ese derecho no pueden hacer huelga. ¿Qué tipo de sindicato sería eso? No lo sé. O sea, es una cosa bastante llamativa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer problema que sigue ahondando en la naturaleza un tanto excepcional de este derecho. El segundo problema le tenemos también con Europa, ¿eh? Aquí la tempestad ha amainado, pero está ahí. Y no hay que olvidarnos de ella. Ahora estamos muy acostumbrados a ver al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un salvador, ¿no? Los interinos hablan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como se habla de un padre, prácticamente. Está mi padre y el TJUE. Ya vemos que les están dando cada una, que ya no, la cosa ya no, ese idilio se está empezando a romper. Pero acordaos que hace algo así como algo más de una década, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos sentencias que están ahí en el repertorio de jurisprudencia todavía, la sentencia Viking y la sentencia Laval. La sentencia Laval básicamente se llevó por delante el modelo sueco de relaciones laborales, de relaciones sindicales. De hecho, tuvieron que sacar una ley para adaptarse a esto. A nosotros nos influye menos, pero recuerdo de qué iban aquellas sentencias. Aquellas sentencias básicamente consistían en empresas que usaban la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios. En el caso de Viking era curiosísimo porque lo que hacía, contrataba en Estonia los servicios que luego prestaba en Finlandia, y en el caso Laval pues eran, me parece, nunca sé si lituanos o letones, pero alguno de los dos, que iban a construir un colegio a Austria, ¿no? No, a Austria no, a Suecia.
Y entonces la clave era decirle, bueno, pues nos ponemos en huelga, porque estos que vienen de fuera, y fijaos, porque este es un elemento bastante importante en los tiempos del populismo de derechas, ¿de acuerdo? Ese populismo que ahora también recorre nuestro país y que echa las culpas a los inmigrantes de todos los males nacionales, ¿no? Que es el mismo populismo de Salvini o de este señor del becerro este del otro día, que no me acuerdo ni el nombre, ¿no? Entonces, ahí lo que está claro es que esas organizaciones sindicales hicieron huelga no por motivos xenófobos, que no lo eran, sino para garantizar a los trabajadores desplazados las mismas garantías y los mismos derechos que los trabajadores contratados en origen, ¿de acuerdo? ¿Y qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues en Román Paladino les dijo, oiga, estas huelgas no tengo tan claro que ustedes las puedan hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque están poniendo en peligro las sacrosantas libertades del mercado de la Unión Europea, la de establecimiento y la libre prestación de servicios. Por lo tanto, ojo, porque esto puede ser peligroso y no tenemos todas con nosotros claros de que estas huelgas se pueden hacer. Os recuerdo que eso tuvo una derivada, no sé si os acordáis, que el sindicato de pilotos de British Airways intentó hacer años después una huelga precisamente para quejarse por la aplicación del fondo de pensiones de British Airways en los distintos países de Europa, y un juez británico le dijo, ¿sabe usted que esta huelga puede ser inmediatamente declarada ilegal en función de la doctrina Laval y que le vamos a crujir el patrimonio sindical si usted sigue adelante? Y efectivamente la huelga no siguió adelante. Es decir, que ahí está la otra característica. La otra característica es que es un derecho que también se ve con displicencia desde algunos organismos internacionales y que cuando se pone en combinación con las libertades de mercado que generan el asombroso mundo neoliberal en el que vivimos, pues también hay algunos cuestionamientos importantes. Afortunadamente yo creo que Viking y Laval van a quedar en nada. ¿Pero por qué? Porque la respuesta sindical europea articulada frente a ese tipo de respuesta fue muy poderosa y llevó al resto de instituciones de la propia Unión Europea a decir, bueno, esta es una vía por la que no podemos seguir. De hecho, si os acordáis, hubo un intento incluso de regular este elemento que era el reglamento Monti, que intentó de alguna manera dar una idea a esta historia, ¿no? Bueno, entonces, este derecho no es cualquiera, está sometido a evidentes peligros, algunos de ellos de origen internacional, y luego es un derecho que está, podríamos decir, en una fuerte mutación, Y esta es la otra reflexión que podemos luego desarrollar un poco más, de manera más avanzada en el debate. ¿Para qué sirve la huelga? Esto sería lo primero que nosotros deberíamos plantearnos, ¿no? Fijaos que si nos olvidamos de ese decreto y sacamos todo el potencial que la huelga tiene en la Constitución, el potencial es muchísimo, porque ahí hay un tándem que es el artículo 28 y el artículo 7. Es decir, la huelga sirve para defender los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Y este es un elemento clave. No solo estamos pensando en que el derecho de huelga se ejercite en los términos de lo que los alemanes llaman contratos de tarifa, es decir, para que usted me disminuya la jornada o me suba el salario, no, también para mis intereses sociales. Y por tanto la huelga es el instrumento por excelencia que la clase obrera tiene para participar en la democracia, intentando que ésta genere decisiones que sean respetuosas o que avancen en los derechos de los trabajadores. Eso amplifica el catálogo de huelgas, porque las podemos formalmente desconectar de nuestras condiciones de trabajo. Nosotros no solo nos ponemos en huelga por nuestras condiciones de trabajo, que también, sino por otros elementos que nos interesan como trabajadores, porque nosotros, desde la visión del trabajo, es lo que nos condiciona toda nuestra vida. ¿O es que es lo mismo la educación para el hijo de un trabajador que para Amancio Ortega? ¿O es lo mismo la sanidad para el hijo de un trabajador que para el señor que nos da estos bonitos escáneres para que nos
¿Qué es lo que regala? Aceleración, mamógrafos. Salen algunos chistes, pero mejor no. Entonces, quiero decir, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Significa claramente que el ejercicio del derecho de huelga desborda el contrato de trabajo y puede ser reclamado para todas aquellas elementos que de alguna manera interesen a los trabajadores como clase social diferenciada. Por lo tanto, no solo ponerme en huelga contra la reforma laboral, sino contra una determinada concepción de la sanidad o de la educación o del reparto de fondos para el empleo. Es decir, por lo tanto, hay todo un elemento. Y fijaos que nosotros hemos transitado ese camino, ¿eh? Ya tenemos algunas experiencias. La experiencia más significativa de todos, acordaos, fue aquella huelga contra la guerra de Irak, donde ahí, de alguna manera, el derecho de huelga, por vez primera, se generó un mecanismo claramente desvinculado de una reclamación laboral. Oiga, ¿por qué se ponen ustedes en huelga? Bueno, pues porque el movimiento obrero quiere el internacionalismo, ha sido siempre pacifista, ve con malos ojos las guerras, lo ha hecho históricamente y usa la huelga para evitar que otros trabajadores vayan a morir a los campos de batalla. Es decir, por lo tanto, esos elementos vinculados a la clase obrera están reconocidos constitucionalmente. Y ahora vosotros estáis en un escenario privilegiado, pero fijaos, por ejemplo, el caso catalán. Es decir, ¿por qué en el caso catalán estas organizaciones, sin embargo, hacen preavisos formalmente vinculados a reclamaciones laborales, ¿no? Es más o menos lo que han hecho, ¿no? Pues esto sería también pensar por qué la naturaleza de esos preavisos formalmente laborales. Seguramente ahí tiene una razón, porque ahí sí irían por la vía de lo que el Tribunal Constitucional llama huelgas para subvertir el orden constitucional, que sería el límite que encontraría la huelga política, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la huelga es un instrumento mucho más amplio que la reclamación de las condiciones de trabajo en los centros, donde es imprescindible y necesaria, pero también es un grande instrumento de participación política del sindicato, que no lo olvidemos, es un sujeto político, no necesita abandonar su naturaleza sindical para convertirse en un sujeto político de la clase obrera que usa sus instrumentos con finalidades políticas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo haces huelga? ¿Qué pretendes haciendo huelga? Bueno, pues aquí entraríamos en otro territorio. La finalidad típica de la huelga, si uno lee a los italianos, es, por eso esto en la Facultad de Derecho no lo entiende nadie, es causar un daño. O sea, yo no me pongo en huelga para quedar bien o tal, no, tío, yo me pongo en huelga para que mañana los 500 pedidos que tienes se vayan a la mierda y no los puedas enviar. O sea, para eso me pongo en huelga. Y si puedes perder 100.000 euros, bien, pero si pierdes 300.000 todavía mejor, porque nosotros nos ponemos en huelga para vencerte el pulso. Y el pulso fuerte le tienes tú. Y solo causándote un daño, podemos mover tu inicial aspiración o tu cerrazón a reconocer tales. Esa es la finalidad típica de la huelga. Que en términos productivos es muy sencilla. La finalidad de la huelga es paralizar la producción empresarial de bienes y servicios. Eso es lo que pretendemos hacer cuando hacemos huelga. Y ahora viene la pregunta, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Pues hay al menos 3 razones por las que esto cada vez lo hacemos menos. Primera razón, muy relacionado con lo que decía Jonathan al inicio de la intervención. Una parte de nuestras huelgas se han ido de la huelga con repercusiones productivas a la huelga espectáculo o demostración. Es decir, donde lo importante en esa huelga no es la paralización de la producción, sino trasladar al conjunto de la opinión pública el problema laboral o social que estás sufriendo.
y por lo tanto la paralización de la producción se convierte en un instrumento secundario en ese tipo de huelgas, podríamos llamar espectáculo. Claro, fijaos que estas huelgas empiezan a abundar y algunas de ellas nos hacen incluso reflexionar sobre cuál es el papel que el sindicato cumple en el interior de las mismas. Si es un papel, por ejemplo, meramente instrumental. La mayoría estaréis advirtiendo a qué me refiero, pero si cogemos la huelga del 8 de marzo, la pregunta sería: ¿la huelga debe causar un daño productivo o tiene que resolverse exclusivamente en la manifestación del disenso? En las trabajadoras y los trabajadores también luchamos frente al patriarcado, pero lo hacemos manifestando nuestro disenso. ¿Cuál es la función del sindicato ahí? ¿Avalar exclusivamente a las convocantes de la huelga sin participación efectiva en el conflicto, como mantenía una parte del movimiento feminista? ¿O tú no puedes renunciar al ejercicio de la huelga en términos clásicos y por lo tanto te tienes que involucrar con tu organización también en el aspecto productivo? Pensemos en las huelgas políticas contra las reformas laborales. Salvo en los sectores industriales, en algunos otros sectores se ha considerado de menor importancia causar un daño productivo y simplemente manifestar este disenso. Es decir, por lo tanto, hay una primera fase que yo creo que tiene que ver con la lógica de que el derecho de huelga ha pasado en estos años paulatinamente, no en todos los casos, pero sí en unos y muy importantes, a ser casi un espejo del disenso, del desacuerdo, pero no la creación de un daño productivo. ¿De acuerdo? Y esto es algo que no transforma las medidas contra la huelga. Transforma qué hacemos en esa huelga, dónde concentramos nuestros esfuerzos, cómo hacemos nuestros piquetes, incluso qué medidas de defensa adoptamos frente a las prácticas antihuelguistas. Aquí la imagen, joder, esta imagen también la tenía yo en mi presentación, era bien chula. Entonces, en este momento yo daría un botón y detrás de mí saldría ese hombre que se llamaba Urdaci, diciendo: el sindicato CCOO ha ganado en la Audiencia Nacional una reforma, una sentencia, no sé qué. Es decir, fijaos que aquella famosa sentencia que condenaba a los servicios informativos de Televisión Española por manipular la información acerca de la huelga era básicamente uno de los primeros ejemplos de cómo la huelga se jugaba en la batalla de la opinión pública, en la batalla de la visibilidad. No era tan decisivo cuál era el daño productivo que causaban esas huelgas como romper con la imagen de normalidad. Y el contrincante político inmediatamente lo entendió. No solo manipulando la televisión pública para decir no ha pasado nada, sino, acordaos, la secuela de elementos, todas ellas reflejadas en sentencias de aquellas huelgas. Furgones de la Policía Nacional yendo a las sedes de los periódicos para rescatar 4 o 5 ejemplares que permitieran al ministro de Trabajo de turno ir a un telediario con los periódicos y decir: pues aquí estoy yo tan tranquilo leyendo el ABC, vamos, ni me he enterado, me he tomado un desayuno cojonudo, una tostada de aceite, me han traído el periódico, todo Dios trabajando, más que ningún día, de hecho, el camarero ha tardado poquísimo, todo el mundo estaba tal, ¿no? Entonces, esa batalla cumple una garantía clarísima de cómo estas huelgas espectáculos se mueven en ese territorio. Y fijaos que aquí incluso hemos empezado a generar una confusión popular, de empezar a confundir el derecho de huelga en sentido estricto con el derecho de manifestación. Es decir, se ha generado una especie de ¿qué estoy haciendo yo ahora mismo? Estoy haciendo una huelga, me estoy manifestando, gente que dice, bueno, la huelga no la haré, pero iré a la manifestación. Es decir, por lo tanto, eso se ha generado en buena medida en el ámbito de la opinión pública.
Segundo problema de por qué no se produce la paralización productiva. El segundo problema, clarísimo, es la evolución de los métodos de producción. Este es el elemento claro y evidente del que luego también nos tendremos que ocupar un poco. Es decir, no es el mundo este robotizado que ahora está por todos los sitios y que parece que nos van a comer a todos, pero es cierto que muchas empresas son capaces de mantener el ciclo productivo sin afectarle la huelga de trabajadores, al menos cuando esta huelga es por pocos días o de corta duración. Y esas empresas pueden seguir funcionando perfectamente. De hecho, normalmente la batalla de la opinión pública y este impacto tecnológico se funden. Fijaos que nosotros aquí el mayor problema lo hemos tenido con las empresas audiovisuales, que a pesar de sufrir huelgas en su interior, han conseguido mantener las emisiones. En algunas ocasiones no solo una emisión enlatada y que de repente pues tú estabas ahí deseando ver, yo qué sé, el resumen del Barça de Praga y de repente te ponían Verano Azul. Pero coño, ¿qué ha pasado? Debe ser la huelga, porque toda esta basura que están echando tal. No, en algunas ocasiones eso generaba una apariencia de normalidad informativa e incluso, esto lo ha hecho sobre todo la televisión vasca, se programaba la publicidad, con lo cual las empresas audiovisuales no solo no dejaban de emitir, sino que además seguían generando beneficios a través de la programación de la publicidad que tenían contratadas. ¿Cómo? Mediante la programación previa a la huelga de las máquinas de emisión. Está claro que eso no se puede hacer durante mucho tiempo, pero te permite que una huelga de 24 o 48 horas pase desapercibida. Es decir, que un ciudadano del País Vasco se siente en Bilbao a ver la televisión y diga, pero ¿cómo que los de ETV están en huelga? Si yo he visto la tertulia, he visto el programa, he visto el robot que lo limpia todo, lo he visto todo, ¿no? Es decir, por lo tanto, ¿cómo es posible? Fijaos que aquí no es solo un problema de servicios mínimos, que los servicios mínimos nos garantizarían esta cosa extraña del Tribunal Constitucional nuestro, que la gente no puede pasar sin ver un telediario. ¡Oh, un servicio esencial, el derecho a estar comunicado! Imagínate si te pierdes el telediario de la 1, el parte que decían en mi casa. Si uno se pierde el parte, le entra nada. Bueno, pues, pero aquí el problema no es solo eso. El problema es que nosotros programamos la producción para que siga generando en términos de normalidad productiva pese a la huelga. Y este es el primer gran problema que ahora abordaremos con el esquirolaje tecnológico. Y tercer elemento, no menos importante, ¿qué hace la contraparte? ¿Qué hace la contraparte? Porque muchas veces la huelga camina a lomos, como la libertad sindical, de los hachazos que te van dando. Y entonces, claro, pues tú tienes que ir bandeándote con lo que hacen tus interlocutores. ¿Y qué hace la contraparte? Bueno, la contraparte, ahora yo sacaría aquí una cosa que estaba muy bien, que era un candado. No os creeréis que se me ha perdido la presentación, pero lo prometo, y me jode porque estaba chulísima. ¿Qué hacía la empresa tradicional frente a la huelga? Bueno, pues el instrumento por excelencia frente a la huelga durante toda la vida ha sido el lockout, el cierre patronal. Es decir, te derroto cerrando la empresa, ¿no? Ya sabéis que eso incluso ha tenido en España muchos problemas, porque nosotros, la Constitución da lugar al reconocimiento del cierre patronal y nunca se ha sabido bien cuál era la convivencia del cierre patronal con la huelga. Es decir, sobre todo la idea si cabían cierres patronales ofensivos o si estos solo podían ser meramente defensivos cuando estuvieran en peligro las instalaciones empresariales, pero en ningún caso para evitar los efectos destinados de la huelga. Por lo tanto, las claves empresariales de respuesta al conflicto colectivo por excelencia de los trabajadores, la huelga, ha sido normalmente los cierres patronales o las actividades de retorsión. Las actividades de retorsión siguen. Es más, se hacen sofisticadas, porque también han entendido que eso se juega en el terreno de la manipulación. Y eso, ahí voy a sacar a colación una sentencia precisamente de Jonathan de hace ¿cuánto? De hace una semana o una cosa así, que es magnífica. Es una sentencia de una subcontrata de SEAT, ¿no? Creo, de SEAT,
Además es un conflicto, algunos conoceréis, porque es un conflicto que a los trabajadores lo que le dicen es que roban la máquina de vending, una cosa insólita, ¿no? Y entonces piden a todo el comité, porque teórica, yo no he pillado bien los hechos, pero dicen, no, es que iban, se llevaban café, cortados y de todo, y ahí no pagaban ni Dios, en la máquina de vending. Bueno, pues, pero bueno, es curioso porque entonces Comisiones, lógicamente, convoca la huelga y lo hace pues en el marco de un conflicto acerado donde estamos hablando de despido de 3 o 4 representantes sindicales y por tanto, en un conflicto de alta intensidad, ¿no? Y la empresa saca un comunicado que no tiene desperdicio, ¿no? Dice, este sindicato traidor y manipulador os va a llevar a todos al desastre, la huelga es errónea, solo quieren fastidiar, no sé qué, tal, todo terrible. Es decir, una cantidad de elementos y sugiere incluso que la huelga es ilegal, que es el ABC del empresario frente a la huelga, ¿no? Bueno, lo curioso de la sentencia es que viene a advertir que ese acto fue claramente un acto de retorsión del derecho de huelga que no buscaba otra cosa que vilipendiar al convocante y evitar que los trabajadores se sumaran al paro bajo la amenaza de la posición firme de la empresa. Luego se reconoce una indemnización económica, etcétera, etcétera, que puede ser mayor o menor, pero es importante porque fijaos que no está tan claro que esos actos de retorsión se incluyan dentro del derecho de huelga. De hecho, la propia sentencia cita algunas posiciones del Tribunal Constitucional o de otros tribunales que han aceptado esta idea de que uno puede decir yo creo que la huelga es ilegal, como si fuera una opinión, ¿no? Entonces, esto es ya sabéis que además aquí tenemos un problema jurídico que son las acciones declarativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces eso también se juega ahí. Pero al margen de esos actos de retorsión y del cierre patronal como mecanismos clásicos de respuesta de los empresarios a la huelga, ¿cómo responden ahora los empresarios? Esta es la clave. De hecho, doctrinalmente estamos todos obsesionados con esto, pero ya sabéis que los profesores de Derecho del Trabajo somos unos profesores con un alto grado de idioticia, porque estamos hablando todo el día de trabajar, algunos de hecho nunca trabajan. Entonces es impresionante porque tú estás todo el día hablando del trabajo y dices, pero tú hoy a qué hora has entrado a la facultad. Pues yo es que hoy me he quedado dormido. Ah, bueno. Entonces esto es curioso, ¿no? Pero la conclusión nuestra es que se percibe desde un tiempo a esta parte que las empresas reaccionan contra la huelga no impidiendo que la huelga se haga, sino impidiendo que la huelga afecte a la producción. Esta es la clave. Es decir, las empresas se obsesionan con que esa huelga no tenga ninguna repercusión en su aparato productivo. Algo que se puede conseguir ahora gracias al elemento tecnológico, pero que se puede conseguir también gracias a las nuevas formas de organización empresarial. Es decir, si yo tengo toda mi actividad subcontratada, pues si el subcontratista elegido no me da el servicio que le pido, pues amigos, los beneficios del capitalismo, me voy a otro subcontratista. Si el que me reparte los paquetes de Amazon en el centro de Barcelona tiene a sus trabajadores en huelga, pues Amazon decide que los paquetes se los reparta la empresa de transporte distinta. Es decir, si os fijáis, por tanto, hemos pasado de estas medidas clásicas que eran claramente identificables a estrategias de mercado mucho más sofisticadas que juegan con entramados jurídicos, algunos verdaderamente difíciles de comprender, para hacer una cosa clave: mantener la producción en caso de huelga. Fijaos que este es el inicio del fin, porque si uno no tiene capacidad de repercutir en la producción, en el ejercicio del derecho, al final esa comunión de la que yo hablaba antes entre manifestación y huelga acabará por consumarse, porque la huelga será siempre un ejercicio simbólico que no tiene capacidad de procurar daños económicos, ¿no? Y entonces aquí viene otra parte de mi intervención. Bueno, yo voy, ya me es la 1:15, pero yo a qué hora, a la 1:30 dejo paso al... Disculpe, ¿me tengo que ir? No, por supuesto. No, yo si fuera tú también me iría. Tengo que ir al colegio de abogados y no me puedo faltar. Vale. Bueno, pues venga. Entonces, fijaos, ¿no? Y esta es
aquí voy a la última parte y luego ya hablamos, y disculpad que sea tan pesado, pero es una cosa, es que es darle a un profesor de universidad un micrófono y nos venimos arriba de tal manera que es imposible salir de ahí. Pues fijaos, ¿cómo ha evolucionado aquí? Bueno, pues yo creo que aquí buena parte del conflicto sindical que generan las huelgas sindical y jurídico se ha articulado de manera bastante buena. Bastante buena. Quiero decir que aquí ha habido algunos pasos que son significativos y que tenemos que más o menos conocer, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, pues aquí lo que ha sucedido es que se ha empezado a discutir cuáles son las medidas de defensa frente a la huelga, cómo los trabajadores pueden defender su derecho a seguir provocando daños productivos cuando hagan huelga, ¿no? Claro, si vamos a la ley no nos vamos a encontrar nada. Ya sabéis qué dice el decreto de relaciones de trabajo. Realmente tiene un articulito, artículo 6.5, que dice: usted no puede contratar esquiroles mientras dure la huelga. Faltaría más, ¿no? O sea, es que esto es primero de EGB, primero de eso, ¿no? Esto es evidente. ¿Cómo va usted a contratar trabajadores para cubrir a los trabajadores en huelga mientras dure esto, ¿no? Aunque fijaos, por ejemplo, ahora que el presidente chileno se sorprende tanto de por qué medio Chile se ha echado a la calle, Chile durante mucho tiempo, una buena parte de él, con gobiernos incluso de Bachelet, mantuvo la autorización de reemplazo de trabajadores en huelga. Es decir, que ahí se lo podías hacer porque la ley te lo permitía, ¿no? Bueno, eso obviamente es incompatible con el derecho de huelga. ¿Qué ocurre? Que esa prohibición pues no nos sirve para mucho. Porque recurren las empresas a la contratación de trabajadores en caso de huelga. Pues en muy pocas ocasiones, porque, digamos, el comportamiento es tan burdo y tan a la vista, queda tan a la vista que parece evidente que no se puede hacer. Fijaos que no siempre es sencillo, porque muchas veces no lo hacen durante la huelga, sino que lo anticipan. Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, en un conflicto típico como el de Coca-Cola, ¿no? Bueno, usted se va a poner el huelga el día 11, pero yo desde el día 8 voy a estar como una máquina fabricando Coca-Colas para inundar los supermercados de Coca-Cola cuando usted esté en huelga, ¿no? Y tener estos productivos necesarios para esa historia, y lo hago contratando eventuales antes de la huelga. Fijaos que ahí todavía siguen generando algunos problemas. Pero bueno, ese problema, el esquirolaje, digamos, directo, ya no es un problema porque es una clara cosa cerrada, ¿no? No permitida. A partir de ahí, a través de diversas sentencias, 2392, que os recomiendo que algún día lo pongáis en internet porque eran esas viejas sentencias del Tribunal Constitucional que la verdad es que tenían allí una gente que además tenía motivos literarios. Entonces esta sentencia empieza: era un día, en una empresa cualquiera, no hace falta decir el nombre, estalló una huelga. Los trabajadores, tal. Pero fijaos, en esa capacidad literaria, la sentencia siguió y dijo: ¿qué había hecho la empresa? La empresa no había contratado a nadie. La empresa lo que había hecho es coger a los que no estaban en huelga y ponerles a hacer las funciones de los que estaban en huelga. Es decir, usar los poderes empresariales de movilidad funcional y decir: se me han puesto de huelga los que atienden a los clientes en las oficinas bancarias, pues no pasa nada, metemos a los directores en las cajas y que siga a las empresas funcionando, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice esa sentencia tan poética e inspiradora? Dice: les recuerdo que durante la huelga los poderes empresariales quedan anestesiados, en vida vegetativa. Da un poco de mal rollo, ¿eh? Pero digamos, es bonito para de vez en cuando ver esa explosión literaria en un magistrado constitucional, pues oye, nunca está mal, ¿no? Entonces, los derechos quedan anestesiados y en vía vegetativa. Y ahí ya dimos el primer paso. El esquirolaje no es solo externo, sino el esquirolaje puede ser interno. Y usted se queda anestesiado, groggy, agilipollado, mientras está la huelga. Por lo tanto, no puede usar los poderes de movilidad sustancial, movilidad funcional o geográfica para dejar sin efecto la huelga. Años después, aquí ya como no tengo la presentación, creo que es la 33-2008,
11, creo, pero el año es el que me falla. La 33 lo sé, porque he hecho muchos chistes con eso de 33. Pero creo que en la 33-2011 vio un curiosísimo caso, que es lo que yo llamo el esquirolaje interno espontáneo. A mí me encanta el supuesto de hecho de esta sentencia. Es el ABC. El ABC está de huelga. Paran todos los trabajadores de las rotatorias, de las rotativas, de la impresión. Es decir, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad el ABC de salir a la calle. Ninguna. Pero ¿qué ocurre? Que espontáneamente los directivos del ABC se bajan a las rotativas con sus artículos, empiezan a tocar botones y consiguen sacar algunos ejemplares. Tú te los imaginas todos llenos de tinta. ¿Y qué coño es esto? Esta cadena, la junta de la trócola, ¿qué hay que hacer aquí, no? Pero fijaos, ¿qué dice entonces qué dice la empresa? Dice, no hay ningún esquirolaje interno. Jamás di una orden de que se imprimiera el periódico. Los trabajadores, de manera espontánea, sin que nadie se lo dijera, como fachas disciplinados, bajaron a los talleres y se pusieron a imprimir el periódico. Entonces, ¿cómo me va a acusar a mí de esquirolaje? Esto no es ningún esquirolaje. Yo les decía, no hagáis eso, pero no me hacían caso, ¿no? Ya sabéis ese famoso caso del trabajador que moría y mientras iba cayendo decía, no, pero ¿qué decía el caer? Decía, la culpa es mía, no de la empresa, ¿no? Pues esto era una cosa similar. ¿Qué le dice ahí el Tribunal Constitucional? Mire, el esquirolaje interno queda absolutamente prohibido, tenga usted intención o no de dañar al ejercicio del derecho de huelga. Es muy importante porque aunque el relato de ABC fuera tan rocambolesco, lo que la sentencia viene a decir es que hay que garantizar la producción de un daño y que usted quiera o no quiera, tiene que abstenerse de hacer actos que puedan poner en peligro la producción de ese daño. Por lo tanto, eso garantiza una cierta inmunidad en el ejercicio del derecho de huelga. Y a partir de ahí empiezan ya los casos más complicados, con los que, de alguna manera, voy a terminar para dar paso al debate. El primer caso ya le hemos mencionado. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando nada de eso sucede? La empresa no contrata a trabajadores externos, no usa los poderes empresariales, sino que lo que hace es programar las máquinas para que en el día 1 a la hora H las máquinas empiecen a funcionar y sustituyan por completo la prestación de mano de obra. Eso es lo que hemos llamado esquirolaje tecnológico. Bien, aquí hay un dimes y diretes entre el Tribunal Supremo. En una primera sentencia, el Tribunal Supremo ha mantenido una posición errática siempre en materia de derecho de huelga. Fijaos que la clave del Tribunal Supremo interpretativa era una famosa frase que decía los trabajadores... No, ¿cómo era? No los trabajadores. Las empresas no tienen por qué cooperar al buen éxito de la huelga. Faltaría más, pero qué vergüenza es esta. La clave es hacerles ver que no cooperan al éxito de la huelga, que cuando tú programas unas máquinas para que sustituyan a los trabajadores huelguistas no estás cooperando. Lo que estás haciendo es triturando el derecho de huelga. No hay ninguna cooperación. Hay el uso de los poderes empresariales en una clave claramente antisindical. Bueno, tras una historia, ahí el Tribunal Supremo, en la huelga de ETB, lo que dijo fue lo siguiente. Cuando una empresa, además, no le dio la razón finalmente porque dice que no habían probado que esto sucediera, pero mantuvo el siguiente elemento. Cuando usted programa en las empresas audiovisuales la emisión, de manera que sin intervención humana posible, ésta sigue adelante, esa programación lesiona el derecho de huelga en la medida en que usted está usando su libertad de empresa para dejar el derecho de huelga como si nada hubiera sucedido, ¿de acuerdo? Eso se dijo en una famosa sentencia de 2002. Muy importante porque decía además otra cosa, que es que combatía toda esa farfolla previa del Tribunal Supremo. Lo que decía, mire, a usted la libertad de empresa se le da para que organice su empresa, saque al mercado, no para destruir la libertad sindical o el derecho de huelga. En eso no consiste la libertad de empresa. Por lo tanto, este es un límite a la libertad de empresa. Problemas del esquirolaje tecnológico actuales. 2. El primero,
fue que a alguien se le ocurrió recurrir esto, no esta sentencia en concreto, sino un caso muy similar, me parece que de Telemadrid, al Tribunal Constitucional. Se le ocurrió en concreto, creo que a la CGT. Ya sabéis que una parte de los juristas del trabajo consideramos que durante algún tiempo recurrir al Tribunal Constitucional era un suicidio, porque todas aquellas conquistas que estaban asentadas en la jurisprudencia habría oportunidad de revisarlas. Y efectivamente así sucedió. Fijaos que esto llegó al Tribunal Constitucional, que inmediatamente dice, no, por supuesto, esto tiene dimensión constitucional, porque nunca nos hemos pronunciado sobre el esquirolaje tecnológico y, amigos, lo queremos hacer, dijo Paco de los Cobos, antes de irme. Antes de irme lo quiero dejar resuelto. Bueno, ¿y entonces qué hizo ahí el Tribunal Constitucional? Bueno, pues el Tribunal Constitucional hizo un follón tremendo y básicamente negó que en ese caso hubiera esquirolaje tecnológico. Pero yo creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional no es especialmente importante, primero por dos cosas, porque la doctrina que emite es mala de solemnidad, es decir, sus argumentos son, la mayoría de ellos, tautológicos, y segundo, porque realmente ahí no hubo un esquirolaje tecnológico. El supuesto del que conoce el Tribunal Constitucional, para que lo entendáis, alguien accede a un repetidor, le abren la puerta y conecta la emisión. Entonces, eso no es un esquirolaje tecnológico, no al menos del que había conocido el Tribunal Supremo, ¿no? O sea, yo cuando digo esquirolaje tecnológico me refiero a que la empresa preprograma y el día de la huelga no hay ni Dios, es decir, no hay nadie. Eso es una máquina que empieza a funcionar sola y nadie toca ningún botón. En este caso había gente que tocaba botones, ¿no? Ya sabéis que en las audiovisuales yo siempre, había, ¿cómo se llamaba aquella que era secretaria de Juventud de Comisiones? Que está ahora en Telemadrid. Cristina. Yo siempre admiraba a Cristina porque decía, pero bueno, porque los únicos que ponían en negro las pantallas siempre en la televisión eran los de Telemadrid. Yo digo, seguro que Cristina es la única que conoce dónde está el enchufe ese y necesariamente siempre lo hace, ¿no? Bueno, pues entonces tal. Hay otra sentencia del Tribunal Supremo un poco más reciente que también duda del esquirolaje tecnológico cogiendo la secuencia del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos ese precedente y hay que seguir insistiendo en ello. Segundo tipo de esquirolaje en el que hemos avanzado bastante, y este ya es algo más problemático. ¿Qué ocurre con las empresas subcontratadas? ¿Qué ocurre cuando la huelga se produce en contratistas y cuáles son los remedios? Bueno, aquí hay dos casos bastante significativos. Vamos a decir tres casos magníficos. Grupo Prisa, Grupo Z, el de Barcelona, y Coca-Cola. Estos son los tres por excelencia. Aquí también, recreando esa presentación que nunca vais a ver, ¿qué había puesto yo? La foto de Enrique Lillo con los trabajadores de Coca-Cola saludándole a la salida del juicio, que era bien bonita. Pero bueno, decírselo a Enrique. Enrique, te ha citado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en esos tres casos? Bueno, en esos tres casos ocurre lo siguiente. Grupo Prisa, vamos a poner el ejemplo del Grupo Prisa, que es el que mejor se entiende, y es lo mismo que hace el Grupo Z. Son un grupo de empresas que tienen una empresa de impresión, Indusgraphic o no sé qué se llamaba. Es decir, El País, los periódicos, el 5i, los periódicos del Grupo Prisa, se imprimían en una empresa del grupo. ¿Qué hace el día de la huelga? Pues el día de la huelga dice, muy bien, pues no te encargo a ti la impresión, sino que se la encargo a otro, a Gráficas Impar de Torrelodones. Respuesta convencional a estos problemas de la jurisprudencia convencional. No tenemos nada que decir. No está contratando trabajadores, no está sustituyendo internamente, las empresas del grupo son empresas independientes y no son una sola empresa. Por lo tanto, la actuación de esta empresa no hay nada que le podamos reprochar. Ella ha elegido su libertad de empresa y ha elegido el mercado. Bueno, curiosamente hay una sentencia del Tribunal Supremo que la llevó a cabo, yo creo, una magistrada con bastante arrojo. ¿Y qué vino a decir? Vino a decir, por de eso nada. Cuando en el marco de un grupo de empresas usted altera los canales normales de organización empresarial con ocasión de la huelga,
Eso lo hace usted para provocar un daño en el derecho de huelga. Y esa actividad está prohibida, es contraria al derecho de huelga. Y por lo tanto, usted no puede derivar lo que siempre le encarga a una empresa independiente, derivársela a otra con ocasión exclusiva al derecho de huelga. Y esa sentencia fue muy importante. En esa sentencia hubo un precedente decisivo, que nos olvidamos, pero fue un precedente del Tribunal Constitucional, que os lo digo también porque este es bastante importante en este tema de la huelga en los nuevos modelos productivos. Fue una sentencia del 2010, creo recordar. En esa ocurría lo siguiente, y esto además lo vais a comprender porque lo habréis vivido en cantidad de ocasiones. No me acuerdo si era telemarketing o no, pero es posible que sí. Pero bueno, trabajadores subcontratados con contrato de obra y servicio vinculado a la contrata, ¿de acuerdo? De la empresa principal. ¿Qué hacen? Se ponen en huelga. Tal, esto es una mierda, malas condiciones de trabajo. ¿Qué hace la empresa principal? Elimina el encargo. Bueno, pues sí, yo soy Telefónica, los de Cobra se ponen en huelga y trabajaban para mí, pues yo le quito a Cobra la subcontrata. ¿Y qué hace Cobra? Le extingue los contratos de trabajo a todos sus empleados. Y le dice, pero no por la huelga, porque la empresa principal dice que he incumplido el contrato y ya no tengo encargo. Es decir, que yo ya no tengo dónde ocuparos. Aquí, el Tribunal Constitucional en el 2010, fijaos, dijo, no, esto es contrario al derecho de huelga. Luego no supo bien cómo resolverlo porque lo llevó todo al terreno indemnizatorio. Claro, y no a la reposición de esos trabajadores en su puesto de trabajo, pero era difícil porque ¿dónde los reponías? Ese era el follón que tenía el Tribunal Constitucional, pero ya dijo, no, esto no puede ser. Es decir, fijaos que ahí dice el Tribunal Constitucional, ¿de qué sirve entonces el derecho de huelga? O sea, si usted puede despedir a unos trabajadores, no directamente, claro, que eso sería de parvulario, sino que lo que hace la principal es cancelar los encargos con ocasión de la huelga y usted lo despide y dice, no, pero por causas objetivas, no tiene nada que ver con la huelga. Ya, claro, pero es que le han quitado el encargo por la huelga, ¿no? Entonces eso tuvo un peso fundamental en este caso del Grupo Prisa. Por lo tanto, ¿qué aprendemos del Grupo Prisa y del Grupo Z? Que en los grupos de empresa tampoco se puede alterar los mecanismos habituales de producción con ocasión de la huelga, porque eso supone una anomalía contraria a este derecho. Y esto es importante que lo sepamos. ¿Qué ocurre? Problemas. Esto también se le aplica a Coca-Cola. ¿Qué hace Coca-Cola? Coca-Cola lo que hace, ya sabéis, el follón fundamental, Coca-Cola quiere cerrar la planta de Madrid, la de Fuenlabrada. Y entonces lo que hace es básicamente pedir a las otras empresas del grupo Coca-Cola que en lugar de servir para sus ámbitos territoriales, para Asturias, para no sé qué, que lleven una parte de esa producción a Madrid, para dejar la medida de presión de los trabajadores en nada. Esto era terrible además porque esto lo hizo Coca-Cola en medio del ERE, con lo cual ellos estaban en el periodo de consultas, con la huelga dispuestos a ver si les podían vencer, y Madrid llena de Coca-Colas, ¿no? Y toda la zona centro llena de Coca-Colas con camiones viniendo de La Coruña, Asturias, etcétera, etcétera, cargando tal. Es la misma reflexión la del Tribunal Supremo. Oiga, usted está alterando el mecanismo productivo con ocasión de la huelga. Si es que a usted nunca ha vendido Coca-Cola de Asturias en Madrid, ¿por qué solo con ocasión de la huelga se aprovecha de las tácticas del grupo para hacer esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Y con esto sí que en serio voy terminando. Que no siempre esto sucede y entonces nos movemos también en un periodo de incertidumbre. Esto ha pasado en Prisa, ha pasado en Z y ha pasado en Coca-Cola. ¿Qué ocurre en esos tres casos? En los tres eran grupos empresariales. En la práctica funcionaban de manera coordinada. Pero ¿qué ocurre cuando no está tan clara la presencia del grupo? Y aquí viene el último elemento. Y esto ha pasado sobre todo en el caso Alstraz, me parece, o Altraz, nunca me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, aquí lo que ocurre es que las contratistas, esto me parece que es una empresa de andamios, etcétera, etcétera, y entonces las contratistas que van a poner los andamios se ponen en huelga. Y Altraz dice, avisa a sus clientes, oiga, nosotros no vamos a poder proporcionarle los andamios porque las contratistas nuestras están de huelga. ¿Qué hacen buena parte de esos clientes? Acuden al mercado y piden los andamios a otras empresas. Esto también se lleva al Tribunal Supremo y aquí el Tribunal Supremo, sin embargo, dice no, esto no es esquirolaje porque ahí no había integración. Estas empresas no están integradas. ¿Qué quiere decir? Que los supuestos de subcontratación libre va a ser más difícil aplicar estas medidas.
De alguna manera también le ha pasado a Telefónica con Cobra. Ya sabéis que ahí hay una famosa sentencia, la famosa del bucle de comunicaciones, que lo que reclaman los trabajadores, con buena vista, es que en la negociación no solo tiene que estar Cobra, tiene que estar Telefónica, claro. O sea, los tíos se ponen de huelga y dicen, pero claro, nosotros no queremos negociar contigo, nosotros queremos negociar contigo y con Telefónica. Porque claro, en la práctica, el que nos puede resolver el problema es Telefónica, no tú. ¿Qué dice ahí el Tribunal Supremo? Pues lo mismo, que Telefónica no tiene obligación de sentarse a la mesa a negociar porque no es el empresario de los subcontratistas de Cobra. Cuando en realidad, claro, los de Cobra tienen bien visto. Pero fijaos, y aquí sí que termino. Este caso, que no es del todo satisfactorio para los intereses de los trabajadores, sin embargo, demuestra muy bien qué es el derecho de huelga. ¿Por qué? Porque el derecho de huelga tiene toda esta parafernalia jurídica de la que nos hemos ocupado y que no se puede dejar en el tintero. Es decir, tipos como Jonathan, como Enrique Lillo, que en cada huelga en concreto, o como vosotros, llamando a la inspección de trabajo, mirando con lupa todas las actuaciones empresariales, esa actitud entre la huelga es impresionante, porque es la actitud. Fijaos que esa actitud, es difícil decirlo, ha conseguido que un derecho que está regulado en un decreto del 77, que esto no se lo podía ni imaginar, haya conseguido ser adaptado interpretativamente gracias a la lucha, entre otras cosas, del movimiento sindical a un nuevo modelo productivo. Incluso yo diría que en las reflexiones nuestras sobre la adaptación de la huelga al nuevo modelo productivo tecnológico no estamos en la cola de las reflexiones del resto del país y del conjunto de Europa, sino que estamos bastante avanzados. En algunos otros sitios, cuando tú hablas de esquirolaje tecnológico, alucinan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso lo primero que demuestra es la capacidad de mimar el derecho a través de la actuación cotidiana del movimiento obrero, el movimiento sindical y la actuación de los servicios jurídicos, que consiguen que incluso ese derecho tan mal regulado esté dando resultados en un escenario normativo que no es el suyo. Otra cosa es si nos deberíamos plantear si eso deberíamos directamente ya incorporarlo a una ley que nos ahorrara todo este penar o no, y eso lo lanzo para el debate. Pero segunda enseñanza del caso Telefónica Cobra. Efectivamente, el Tribunal Supremo dice, no, usted no es el empresario, con usted no tienen que negociar. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica, Telefónica se sentó a negociar con Cobra. Y vamos que sí se sentó. En el momento en que no pudo poner los routers, los internet y dejó desabastecida una parte de sus clientes, Telefónica, que mantenía un pleito en el Tribunal Supremo, dijo, lo que diga el Tribunal Supremo me da igual, porque estos tíos se están poniendo cabezones y como no me siente, el daño es grande en el servicio de comunicaciones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que hay una batalla jurídica después, siempre, detrás del ejercicio del derecho de huelga, pero hay sobre todo una batalla obrera, una batalla del movimiento sindical. En la medida en que esa batalla es fuerte, las muletas del derecho no se necesitan, porque lo podemos moldear a nuestro antojo, sustituyendo el yugo de los abogados, del que hablaba Lenin. O sea, ya sabéis que a mí hay una frase de Lenin que es la que más me gusta de todas, que dice, oiga, uno que siempre daba respuestas jurídicas a todos, le dice, oiga, a ver si vamos a sustituir el yugo del empresario por el yugo del abogado, que es lo que nos faltaba. Bueno, pues efectivamente, pues eso demuestra que no tenemos que caer en ninguno de esos yugos y que el derecho de huelga es un derecho vivo. En buena medida depende de lo que hagáis a diario, todos los días con este derecho, de cómo lo ejercitéis, porque este derecho, efectivamente, es como los músculos, crece a base de ejercicio. Y realmente, luego, los leguleyos como yo, lo que hacemos es simplemente prestar atención con mayor o menor detenimiento a los avances que el sindicalismo cotidianamente construye en el ejercicio de los conflictos colectivos. Y eso me da la oportunidad de venir de vez en cuando a Barcelona y compartir un espacio con gente tan encantadora como vosotros y vosotras. Así que, 1.000.000 de gracias.